from our introduction to the doctrine of Scripture Así vamos a movernos de la introducción a la doctrina de la Escritura. to section 1 or part 1, which we're entitling the necessity of Scripture. Sí, la sección que vamos a mirar hoy se titula La necesidad de las Escrituras. And this we see is the theme of the first paragraph of the confession. Como podemos ver, es el tema del primer párrafo de la confesión. So I'm going to ask Pablo to read the first paragraph, and then we'll begin to expound it in the light of Scripture. Voy a leer para ustedes el párrafo 1 y luego vamos a expandirlo a través de las Escrituras. Párrafo 1. Yeah. La Santa Escritura. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, posteriormente para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás en el mundo, le agradó tener por escrito esta revelación en su totalidad, lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revela su voluntad a su pueblo. Now, the 1689 follows the wording of the Westminster Confession almost exactly. La confesión de 1689 sigue a la confesión de Westminster casi que exactamente. The big exception is that the 1689 adds an introductory sentence. La gran excepción es que la confesión de fe en 1689 añade una oración introductoria. The Westminster just begins by talking about the general revelation. La confesión de Westminster solamente comienza hablando de la revelación general. But the 1689 begins with these words. Pero la confesión de fe del 1689 comienza con estas palabras. The Holy Scripture, las Sagradas Escrituras, is the only sufficient, constituyen la única regla suficiente, certain, segura, and infallible rule of all saving knowledge, faith, and obedience. Infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Now, this prefatory assertion may just be a summary of the entire chapter. Esta asunción de prefacio podría ser el resumen de todo el capítulo. More probably, it serves to reinforce the thesis of this paragraph. Más probablemente refuerza la tesis de este párrafo. The paragraph teaches that the Scripture is absolutely necessary for faith and life. Este párrafo enseña que las Escrituras son necesarias para la fe y para la vida. They're necessary for saving knowledge. Ellas son necesarias para el conocimiento salvador. And there are two premises that support the thesis. Y hay dos premisas que soportan la tesis. First of all, primero, Scripture is necessary because of the insufficiency of general revelation. Las Escrituras son necesarias debido a la insuficiencia de la revelación general. Look at the confession again. Miren la confesión otra vez. Beginning with the word although, comenzando con la palabra aunque. Although the light of nature and the works of creation and providence do so far manifest the goodness, wisdom, and power of God as to leave men inexcusable, yet they are not sufficient to give that knowledge of God and His will which is necessary to salvation. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación.
So we're going to talk about general revelation in a moment. En un momento vamos a hablar de la revelación general. But here I just want to point out two things. Yo quiero apuntar dos cosas aquí. It is sufficient to leave men without an excuse, Es suficiente para dejar al hombre sin excusa, but it's not sufficient to save men. pero no es suficiente para salvar al hombre. So it should be noted that the first premise only proves the necessity of supernatural revelation. La primera premisa se debe notar que prueba la Special revelation or supernatural. sí, lo sobrenatural de la revelación especial. In other words, the first premise by itself does not prove that Scripture is necessary. En otras palabras, la premisa en sí no prueba que las escrituras son necesarias. Because as the confession goes on to say, God revealed himself in special ways in various manners. Porque la comisión dice que Dios se revela a sí mismo en modos especiales y en varias formas. It says, therefore it pleased the Lord Y por lo tanto le agradó al Señor at sundry times and in diverse en manners distintas épocas y en diversas maneras to reveal himself and to declare his will to the church. revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Now, since the Bible is only one of those diverse manners, Así que debido a que la Biblia es una de esas diversas maneras, we can't say that the Bible is absolutely necessary. we can't say. We cannot say. Nosotros no podemos decir que la Biblia es absolutamente necesaria. Because maybe God could reveal his will through an angel or a dream or vision. Porque a lo mejor Dios pudo haber revelado haber podido revelar su voluntad a un ángel o a través de una visión. So we need the second premise, two premises. Así que necesitamos la segunda premisa. So the first premise tells us that special revelation is necessary for salvation. Así que la primera premisa dice que la revelación especial es necesaria para la salvación. The second premise is going to narrow that down to one particular form of special revelation. La segunda premisa lo va a mostrar un poquito esto a la revelación especial, A special form. a una forma especial de revelación especial. And that's the Scripture. Y eso es la Escritura. Basically, the second premise goes like this. Básicamente, la segunda premisa dice así. The Bible is necessary because of the cessation of special revelation. La Biblia es necesaria debido a la cesación de la revelación especial. The confession goes on to say, this makes the Holy Scripture to be most necessary, Lo cual hace, así dice la confesión de fe, lo cual hace a las Sagradas Escrituras muy necesarias. those former ways of God's revealing his will unto his people being now ceased. Habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revela su voluntad a su pueblo. So the absolute necessity of Scripture O sea que la necesidad absoluta de las Escrituras is predicated upon the cessation of special revelation. se predica sobre la cesación de la revelación especial. For this reason, the Scripture could be described not only as a sufficient, certain, and infallible rule, but as the only sufficient, certain, and infallible rule. Por eso las Sagradas Escrituras no se pueden predicar como una regla suficiente, segura e infalible, sino la única regla suficiente, segura e infalible. And so you can see how the introductory sentence in the Baptist confession Por eso es que ustedes pueden ver que la frase introductoria en la Confesión de Fe Bautista actually underscores the thesis of this paragraph. lo que hace es descubrir la tesis de este párrafo. It reinforces the idea that we need the Bible for salvation. Refuerza la idea de que nosotros necesitamos la Biblia para la salvación. So now, let's examine more closely the teaching of the section on the necessity of Scripture. Vamos a mirar de manera más cercana More closely, of this section. vamos a mirar esta sección de manera más cercana. Let me just pause for a minute and talk about the difference between a section and a paragraph. Vamos a mirar la diferencia entre una sección y un párrafo. Because sometimes I say section, and maybe Pablo is thinking, does he mean paragraph? Sí, porque a veces yo digo sección y a lo mejor Pablo va a pensar, ¿está significando párrafo?
What's difficult is that a few sections contain more than one paragraph. Lo que es difícil es que hay más de una sección que contiene más de un párrafo. For example, if you look at section 6, Por ejemplo, si miramos a la sección 6, you can see that there's more than one paragraph. ustedes pueden ver que allí hay más de un párrafo. So I try to say section rather than paragraph. Así que yo intento decir sección más bien que párrafo. But sometimes I'll just say paragraph and you'll know I mean the same thing. Pero algunas veces voy a decir párrafo y ustedes saben que va a significar lo mismo. Alright, so now we're going to look at paragraph or section 1 Vamos a mirar al párrafo o sección 1. under two headings. Vamos a mirarlo sobre dos encabezamientos. Heading number 1, Encabezamiento número 1. the insufficiency of general revelation. La insuficiencia de la revelación general. Section number 2, La sección número 2. the cessation of special revelation. El cese de la revelación especial. So those are the two main parts of this section. Estas son las dos partes más importantes de esta sección. So let's begin with Esta sección. the insufficiency of general revelation. Comencemos entonces con la insuficiencia. ¿Puede repetir por favor la segunda? La cesación. La cesación de la revelación especial. La insuficiencia de general, entonces me confundí. ¿Dije general? Sí. No, especial. Especial. La cesación de la revelación especial. So, cessation of Special revelation. Pues sí, de la revelación. Ok, la insuficiencia de la revelación general y la cesación de la revelación especial. Muy bien, gracias por corregir. And as we go along, I'm going to clarify the differences between general revelation and special revelation. Sí, vamos a continuar para encontrar la diferencia entre revelación general y revelación especial. So first of all, let's focus on general revelation. Entonces, enfoquémonos en la revelación general. Again, sometimes this is called natural revelation. Nuevamente les digo, también se le llama revelación natural. Sometimes it's called creational revelation. Algunas veces también se le llama revelación creacional. The confession specifies the vehicles of this revelation, La confesión especifica los vehículos de esta revelación, the content, el contenido and the efficacy of this kind of revelation. y la eficacia de este tipo de revelación. So let's look first at the vehicles or the modes of general revelation. Vamos a mirar a los vehículos o a los modos de la revelación general. They're identified in our confession as the light of nature Ellas son identificadas en nuestra confesión como la luz de la naturaleza and the works of creation and providence. y las obras de la creación y de la providencia. Let's consider these in reverse order. Vamos a considerarlos en un orden invertido. First of all, the works of creation and providence. Vamos a mirar primero las obras de la creación y de la providencia. Now that phrase is obviously referring to the visible universe, Esta frase realmente se está refiriendo al universo visible, which God brought into existence out of nothing. el cual Dios trajo a existencia de la nada, And which God sustains by the word of His mouth. y al cual Dios sostiene por la palabra de su poder. These works reveal God to us. Estas palabras nos revelan a Dios, a nosotros. In the words of the psalmist, the heavens declare the glory of God, Las palabras del salmista, los cielos declaran la gloria de Dios. and the sky above proclaims His handiwork. Y el firmamento anuncia las obras de sus manos. There's a second mode or vehicle. Hay un segundo modo o vehículo. It's the phrase light of nature. Es la frase, la luz de la naturaleza. It's used 4 times in the Baptist Confession, 5 times in the Westminster. Se usa 4 veces en la Confesión de Fe Bautista y 5 en la de Westminster. Now, sometimes the Reformers and Puritans use the phrase light of nature to refer to natural revelation in general. Algunas veces los reformadores se referían a la luz de la naturaleza como la revelación natural o la revelación general. Okay, and sometimes they just used it to include every part of natural revelation. O algunas veces lo usaban para incluir toda parte de la naturaleza, de la revelación natural.
But sometimes they used it in a narrower sense. Pero algunas veces ellos lo usaban en un sentido más reducido. They used it to refer to the inner knowledge of God that resides within humans. Ellos lo usaban para referirse al conocimiento interno que reside dentro de los seres humanos. This is sometimes called the sense of deity. Y algunas veces esto se llama el sentido de la deidad. This innate knowledge would include the following. Este conocimiento innato incluiría lo siguiente: Human reason. la razón humana. That's why we're called Homo sapiens, which means thinking. Eso es lo que nosotros llamamos sapiencia o pensamiento. Secondly, it includes the human conscience. Como segundo, incluye la conciencia humana. One scholar has referred to the conscience as the sense of deity in imperative mode. Un erudito dice que la conciencia es el sentido de la deidad en un modo imperativo. In other words, we have this sense of God in our hearts. En otras palabras, nosotros tenemos el sentido de Dios en nuestros corazones. And this God is a holy God. Y este Dios es un Dios santo. And what the conscience does Y lo que hace la conciencia is it tells us you should be like your Creator. es que ella nos dice que nosotros deberíamos ser como nuestro Creador. That's why when we live in sin, Y por eso es que cuando nosotros vivimos en el pecado, we have this uneasy feeling. nosotros tenemos este sentimiento de cierta inconformidad, como de insatisfacción. Yeah, because we know that we're not living for the one who created us. Porque nosotros sabemos que no estamos viviendo para aquel que nos creó. So this light of nature would be reason, conscience. Así que esta naturaleza, So the light of nature, así que esta luz de la naturaleza puede ser reason, la razón, conscience. la conciencia. But there's something else. Pero hay algo más. I would call it a religious tendency. Yo lo llamaría una tendencia religiosa. John Calvin calls this the seed of religion. Y Juan Calvino lo llama la semilla de la religión. So we're not just thinking animals. Así que nosotros somos animales pensantes. We're not just moral animals. Nosotros no solamente somos animales morales. But we're religious animals. We're religious animals. Pero sí, no animales religiosos. Because look, when have you seen a monkey build a church? A ver, miren esto. ¿Cuándo es que un mono ha construido la iglesia? They don't take their bananas and offer them to some kind of a deity. Ellos no toman bananos y se lo ofrecen a un cierto tipo de deidad. So one of the things that sets humans apart from the rest of the animals, one of the things that makes us different from the rest of the animals, Una de las cosas que nos hace diferentes del resto de los animales is not just that we think, no es que nosotros pensemos, not just that we have a conscience. no es que nosotros tengamos una conciencia. By the way, even animals think and they have something maybe a little bit like a conscience. Animals. Algunos animales piensan y tienen cierto tipo de conciencia. You know, so if your dog eats something he wasn't supposed to eat, Si tu perro come algo que supuestamente no debería comer, maybe he's got his nose in the refrigerator, a lo mejor él metió su nariz en el refrigerador, and you walk in the door and he sees you, y tú entras allí y lo ves, he puts his tail between his legs and he inmediatamente se runs. asusta y coloca su colita entre las piernas. So, but what really sets humans apart from animals ¿Y qué es lo que nos hace a nosotros diferentes de los animales? is this religious bent or tendency. Es este vínculo religioso o esta tendencia religiosa. This is part of what the confession says, the light of nature. Esto es parte de lo que la Confesión dice, la luz de la naturaleza. So you have the stars, Así que ustedes tienen las estrellas, the mountains, the rivers declaring the glory of God. las montañas, los ríos declarando la gloria de Dios. You have the course of history, God controlling events
declaring His glory. Ustedes tienen la historia, Dios controlando los eventos que declaran la gloria de Dios. We can look at other human beings and we can see images of God. Nosotros podemos mirar a los demás seres humanos y ver en ellos imágenes de Dios. And even though they're sinners, they still teach us something about God. Y aún, aunque sean ellos pecadores, aún nos enseñan cosas acerca de Dios. But not only do we have those outward Pero no witnesses, solamente tenemos esos testigos externos, we have this revelation inside of our hearts. nosotros también tenemos esa revelación dentro de nuestros corazones. And all of this revelation reveals to us things about God. Y toda esta revelación nos enseña cosas acerca de Dios. That brings us to the content of general revelation. Esto es lo que nos trae el contenido de la revelación general. What does general revelation reveal to us about God? ¿Qué es lo que la revelación general nos revela a nosotros acerca de Dios? Again, if you look at the confession, Nuevamente, si miramos la confesión, it speaks of the goodness, wisdom, and power of God. él habla de la bondad, de la sabiduría y del poder de Dios. Now, according to the Apostle Paul in Romans 1:20, Conforme a lo que dice Pablo en Romanos 1:20, the visible creation reveals God's power. el mundo visible revela el poder de Dios. Elsewhere in Acts chapter 14, En cualquier lugar allí en Hechos capítulo 14, Paul tells us that God's control of history, Pablo nos dice allí que Dios controla la historia, God's giving the seasons of rain and sunshine que Dios da las estaciones, la lluvia, el sol, to provide food for people. para proveer alimento para las personas. This divine providence reveals, Paul says, God's goodness. Esta providencia revela lo que se llama, esta providencia de Dios revela lo que se llama la bondad de Dios. And then if you read in Psalm 104, Y si ustedes leen luego el Salmo 104, which is a psalm about God's creation and His providence, el cual es el salmo acerca de la creación de Dios y su providencia, you read a repeated refrain, or a repetition, ustedes pueden leer allí un refrán que se repite, that talks about the wisdom of God in everything He makes. que habla acerca de la sabiduría de Dios en cada cosa que Él hace. And so, general revelation reveals God's power, His goodness, and His wisdom. Así que la revelación general revela la bondad, la sabiduría y el poder de Dios. But I don't think we should limit it just to those attributes. Pero yo creo que no debemos limitarlo solamente a esos atributos. Sometimes the biblical writers will just name 2 or 3 attributes as representative of all of God's attributes. Algunas veces algunos escritores escribió uno o dos atributos para representar todos los demás atributos. This is a literary device. Esto es un dispositivo literario, una herramienta literaria. Yeah, there's a name, it's called synecdoche. Hay algo que se llama la sinéctoque, hay algo que se llama la sinéctoque. It's where you mention a part, but you're referring to the whole. Es cuando tú mencionas solamente una parte, pero te estás refiriendo al todo. So power, wisdom, goodness of God Así que poder, sabiduría y bondad de Dios, really stands for the glory of God. de hecho, representa la gloria de Dios. Because in fact, in Romans chapter 1, Porque en Romanos capítulo 1, we're told that the creation also reveals God's justice and wrath. porque se nos dice allí que la naturaleza también revela la justicia de Dios. This would be the creation after man's fall into sin. Esto es la creación después de que el hombre ha caído en el pecado. As man looks at the creation around him, Mientras el hombre mira la creación que está a su alrededor, as man reflects upon his own state of heart, mientras el hombre reflexiona acerca del estado de su propio corazón, he can sense that there's a curse and that there's justice and that there's wrath. él puede sentir que hay... So man senses that there's sin, there's a curse, and there's God's wrath. El hombre puede medir que hay pecado, que hay una... You could just say sin, wrath, sin, curse, and wrath.
que el hombre puede sentir o medir que hay pecado, que hay ira de Dios y que hay juicio de Dios, que hay maldición de Dios. Let me try to explain my point. Permítame les explico esto. Okay, so my point is that when people don't have the Bible, they don't have the Mi Bible. punto es que cuando las personas no tienen la Biblia, Yeah, all they have is they have the stars, todo lo que tienen ellos es las estrellas, the world around them, el mundo que les rodea, history and la providence, historia y la providencia, and they can examine their own y hearts. pueden examinar sus propios corazones. They don't just see an unmoved mover. Ellos no solamente ven un Unmoved mover. sí, when you say move, what do you mean? Por ejemplo, Aristotle, the philosopher, he taught Aristóteles enseñó that there must be some kind of creator that moves things, but that never is moved. que debe haber un creador que mueve las cosas pero que nunca es movido, o sea, un movedor de las cosas que es irremovible. But he's undefined. Eh, Undefined. He's unknown. pero no se puede definir, no se puede conocer. Here's another example. Aquí tenemos otro ejemplo. In the 17th century, there was a school of thought. They were called the deists. En el siglo XVII hubo un movimiento que se llamaba los deístas. They looked at the creation and they said there must be some kind of intelligence. Ellos miraban a la creación y decían, bueno, debe haber cierto tipo de inteligencia. Creation is like a clock, a fine-made watch. La creación es como un reloj hecho, un reloj fino. Therefore, they must be a giant clockmaker. Así que debe haber un fabricante de este reloj que es gigante. So you guys have heard of this before, right? Ustedes han escuchado acerca de esto antes, ¿verdad? Okay, it's kind of like today they refer to intelligent design. Eso es lo que llaman hoy diseño inteligente. The point is that there's some kind of undefinable intelligence that made everything. El punto es que hay cierta inteligencia indefinible que hizo todas las cosas. My point is that the Bible and the confession say this is not the case. Pero mi punto es que la Biblia y la confesión dicen, no, este no es el caso. The God that's revealed in nature, Que el Dios que ha revelado la naturaleza, the God that's revealed in our hearts, el Dios que ha revelado en la naturaleza y en nuestros corazones, He's more than a giant clockmaker. Él es más que el fabricante de un reloj gigante. He's more than just an original cause. Él es más que una causa original. He's wise. Él es sabio. He's good. Él es bueno. He's just. Él es justo. He's king. Él es rey. And He's somebody that's going to hold us accountable for our sins. Y que nos pide cuentas por nuestro pecado. And that brings us thirdly to the efficacy of general revelation. Y como punto 3 nos trae a la eficacia de la revelación general. And so, the scriptures teach that God speaks through creation, providence, and the human conscience. Así que la Escritura dice que Dios le enseña al hombre a través de la creación, la providencia y la conciencia humana. Now we ask the question, what is the effect? Y ahora preguntamos, ¿cuál es el efecto? Does God's message get through to people? ¿El mensaje de Dios llega a la gente? Or is His witness in the world being wasted? ¿O ese testigo en el mundo está siendo desperdiciado? Notice that the confession, based on Scripture, affirms God's general revelation is effective. Miren que la confesión de fe dice que la revelación general de Dios es efectiva Or efficacious. o es eficaz. Notice the confession says, it does so far manifest the goodness, wisdom, and power of God as to leave men inexcusable. Dicen que manifiestan de tal manera la bondad, la sabiduría y el poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa. Okay, now again, we don't want to just base our beliefs on what the confession says.
Bueno, no vamos a basar nuestras creencias en lo que la confesión de fe dice. So let me invite you to turn to the book of Romans, Así que vamos al libro de Romanos, chapter 1, capítulo 1, and we're going to read verses 18 through 21. y vamos a leer los versículos 18 al 21. Here the Apostle Paul is preparing to share the gospel. Aquí es cuando el apóstol Pablo está preparándose para compartir el evangelio. He wants to tell them the good news of Jesus dying as a propitiation for sin. Él les quiere decir la buena noticia de que Jesús murió como propiciación de sus pecados. But that is not good news Pero eso no es buenas noticias, unless you happen to be a sinner. a menos que seas un pecador. And so here in Romans chapter 1, verse 18, Así que en Romanos 1, versículo 18, Paul's burden is to try to convince both Jew and Gentiles that they're sinners in need of salvation. la carga de Pablo es convencer a los gentiles y a los judíos de que ellos son pecadores. And he wants- Under condemnation and need salvation. Que ellos son pecadores que están bajo condenación y que necesitan salvación. So let's begin reading in verse 18 through 21. Así que vamos a leer desde el versículo 18 hasta el versículo 21. Así dice la palabra del Señor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Now I want you to notice that Paul highlights the efficacy of general revelation in a couple of ways. Yo quiero que vean que Pablo resalta que la generación, He highlights it in various ways. él resalta la revelación general en varias formas. Okay, so first of all, according to verse 18, Primero, conforme al versículo 19, he says, all men él dice, todos los hombres are guilty of suppressing the truth comenzando con el versículo 18, dice que todos los hombres suprimen la verdad, que detienen la verdad. So they're holding it down. Así que la están reteniendo. And the fact that they're holding it down presupposes that they're confronted with the truth. Y el hecho de que la están reteniendo, deteniendo, presupone de que ellos están siendo confrontados con la verdad. You guys know what it means to hold something down. Ustedes saben lo que significa retener algo, ¿no? How many of you have children? ¿Quiénes de ustedes tienen hijos? Okay. Well, I like to play in the pool with my children where we take like a soccer ball and we'll throw it around in the swimming pool. Cuando juego con mis niños en la piscina y estamos tirando balón allí. And sometimes I like to try to hide the soccer ball from them. I try to hide it, the soccer ball. Y algunas veces intento esconder el balón que estamos usando, el balón de fútbol, de ellos. How do you think I do that? ¿Cómo creen que yo hago eso para que no se vea? I put it between my legs, Yo lo coloco entre mis piernas and it's underwater, they can't see it. y está dentro del agua y ellos no lo pueden ver. And I'm holding it down. Y así que yo lo I'm estoy trying to balance. allí. Where's the ball? Where's the ball? I don't Y see estoy it. jugando con ellos. ¿Dónde está el balón? ¿Dónde está el balón? Well, that's an illustration. Esa es una ilustración. That's what men do with their sin. Eso es lo que los hombres están haciendo con sus They're pecados. pushing it down. I'm not a sinner. I'm not a Ellos sinner. están diciendo, no, yo no soy un pecador. I don't need salvation. I don't need Yo no salvation. necesito la salvación. But in reality, Paul says they do. Pero en realidad Pablo dicen que ellos sí necesitan. And they're holding down the truth in unrighteousness. Y ellos están reteniendo con injusticia la verdad. Now notice verse 19. Miren el versículo 19. It says, for whatever can be known about God is evident to them because God has shown it to them. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. So again, the Bible doesn't say that it's very obscure. Nuevamente la Biblia dice que no es muy oscuro. The Bible says it's plain, it's evident. La Biblia dice que es sencillo, es evidente.
It's as if people have been created as transistor radios. Y dice, si las personas hubieran sido creadas como transistores de radio, Now, unfortunately, I think radio de transistor, perdón. you guys are all too young. Ustedes son muy jóvenes. How many of you here lived in the days where they had transistor radios? ¿Ustedes cuántos vieron en la época en que hubo radios de transistor? Okay, see? There's a few like me. Hay unos cuantos como yo. And so before the day of iPhones, Y antes de la era de los iPhones, we had radios. teníamos radios. And you had, if you wanted to look for your favorite station, Si usted quería escuchar su estación de radio favorita, your favorite music, tu música favorita, you had to turn the dial to the right frequency. tenías que darle vueltas al dial para buscar la frecuencia correcta. And when you turned it to the right frequency, you would pick up the right sound. Y cuando lo colocábamos allí en la frecuencia correcta, entonces podíamos escuchar el sonido que queríamos escuchar. So here's an illustration. Aquí tengo una ilustración. You and I have been created in the image of God. Nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios. And God has made us like a transistor radio. Y Dios nos ha hecho como un radio de transistores. And there's a frequency called the God channel. Y hay una frecuencia que se llama el canal de Dios. And that God channel picks up the voice of God. Y ese canal de Dios permite escuchar la voz de Dios. Now it's true that sin has damaged the radio. Es verdad que el pecado ha dañado el radio. So we don't hear God's voice clearly. Así que nosotros no podemos escuchar la voz de Dios con claridad. Imagine taking a hammer. Imagínense tomando un martillo. And I take the transistor radio and I smack it. Y yo cojo el radio de transistores y lo golpeo. And I turn it on. Y luego lo enciendo. And it has static now. Y ahora tiene estática. However, Sin embargo, I can still faintly hear the voice of my Creator. todavía puedo escuchar la voz de mi Creador. That's Paul's point. Eso es el punto de Pablo. That's why men are without excuse. Por eso es que los hombres no tienen excusa. It's because it's plain. Es porque es sencillo. But then notice thirdly, Pero miren como tercero. in verse 20, En el versículo 20, Paul says that the content of general revelation has been clearly perceived. Pablo dice que el contenido de la generación, de la revelación general, ha sido percibido claramente. The Greek terminology behind that translation La terminología griega detrás de esa traducción refers to empirical observation se refiere a una observación empírica and rational reflection. y una reflexión racional. In other words, our sensory perception, En otras palabras, sensory perception, nuestra percepción sensorial, as well as our mental understanding junto con nuestro entendimiento mental of general revelation, de la revelación general, effectively conveys to us a real knowledge of deity. efectivamente nos transmite un conocimiento real de la deidad. So we cannot blame our unbelief on God's silence. Así que nosotros no podemos culpar de un silencio, de incredulidad por un silencio de Dios. It's not that God is not speaking, No es que Dios no esté hablando, it's that we're not listening. es que nosotros no estamos escuchando. But notice verse 21. Mira lo que dice el versículo 21. In the fourth place, the efficacy of general revelation is implied where Paul says that in our heart of hearts, La revelación general es implicada cuando Pablo dice that although they knew God, que aunque ellos conocían a Dios, they did not honor Him as God ellos no lo honraron como a Dios, or give thanks to Him, o no le dieron gracias, but they became futile in their thinking, sino que se envanecieron en sus razonamientos, and their foolish hearts were darkened. y su necio corazón fue enteneecido. Now, there are some commentators that argue that Paul is just talking about some event in the past. Hay algunos comentaristas que arguyen que Pablo no está hablando acerca de un evento en el pasado. He's talking about maybe the pagans that lived, centuries Que ago. a lo mejor Pablo está hablando acerca de los paganos, siglos hace mucho. But that's a misunderstanding of the tenses of the Greek.
Pero hay un malentendimiento con los tiempos del griego. Paul is using the aorist past tense Pablo está usando el pasado aoristo to describe something that happened in the past but that continues up to the present. para hablar de algo que pasó, que ocurrió en el pasado, pero continúa aún en el presente. In other words, they knew God, but they still know God. En otras palabras, ellos conocieron a Dios, pero todavía conocen a Dios. They did not honor Him as God, and they still don't honor Him as God. Ellos no honraron a Dios, sino que todavía continúan no honrando a Dios. They didn't give thanks to God, and they still don't give Ellos thanks no to le dieron God. gracias a Dios y todavía siguen no dándole gracias a Dios. They once were foolish in their speculations, and they continue to be foolish in their Ellos speculations. empezaron siendo necios en sus especulaciones y todavía siguen siendo necios en sus especulaciones. This is why Paul says the wrath of God is being revealed against Por eso es que Pablo dice que la ira de Dios está siendo revelada. not only because they suppressed the truth in the past, No solamente porque ellos suprimieron la verdad en el pasado, but because they're suppressing the truth even as Paul is writing the epistle. sino que aún ellos están deteniendo la verdad con injusticia ahora en el momento en que Pablo está escribiendo la carta. And we would say that men are still suppressing the truth today. Entonces diríamos que los hombres todavía están suprimiendo la verdad con injusticia. And so humans created in God's image can hear God's voice. Así que They can. los humanos creados a la imagen de Dios no pueden escuchar la voz de Dios. No, that they are. Sí, ellos pueden. Ellos pueden escuchar la voz de Dios, But it's that they just don't want to hear. pero ellos no quieren escuchar. Let me give another illustration. Quiero darles otra ilustración. Okay, when you were a young child, did you play on a swing set? Cuando ustedes fueron chicos, cuando estaban pequeños, ustedes jugaron columpios. So we had a swing set in our backyard. Nosotros teníamos un columpio en el patio de nuestra casa. And when dinner was ready, Y cuando la cena estaba lista, my mom or dad would call us for dinner. Come on, it's time to eat. y cuando estaba la cena lista, nuestra madre nos llamaba, vengan que la cena está lista. And what do you think I did? ¿Y qué pensaban ustedes que yo hacía? I kept swinging. Yo seguía columpiándome. And they called me a second time. It's time for dinner. Come in, mommy. Y me llamaban nuevamente, hey, wow, nuevamente es tiempo para comer, es hora de comer. And I kept on playing. Y yo seguía jugando. Well, finally, my dad came outside. Y por último mi papá salía. And instead of speaking, En lugar de hablar, he used the boot. y él usaba el pie. But you see, my problem was not that I didn't hear my dad. Pero ustedes pueden ver, el problema no era que yo no podía escuchar a mi padre. The problem was not that I questioned, is that really my dad's voice, or maybe somebody's playing a trick on me? El problema no era que yo empezaba a cuestionar, ¿es verdaderamente la voz de mi padre o alguien está haciendo la voz de mi padre? My problem was just I wanted to do my own thing. El problema era que yo quería hacer mis propias cosas. It's what the Bible calls disobedience. Eso es lo que la Biblia llama desobediencia. And that's the point of Paul's writing in Romans chapter 1. Y ese es el punto de Pablo escribir en Romanos capítulo 1. That's why he says men are without excuse. Y por eso es que él dice que los hombres están sin excusa. The Greek word La palabra griega literally means literalmente significa they are without an apologetic ellos no tienen apologética for their unbelief. para su incredulidad. But that brings us now fourthly to the limitations of general revelation. Pero esto nos trae las limitaciones de la revelación general. So we looked at the modes or vehicles. Así que miramos los modos, los vehículos, We looked at the content. miramos el contenido, We looked at the efficacy. miramos a la eficacia, It leaves men without excuse. que deja al hombre sin excusa. But now limitations. Pero ahora vamos a mirar las limitaciones. What the confession says is that general revelation cannot save people. Lo que la confesión dice es que la revelación general no puede salvar a las personas. It makes this point by using a concessive clause. Y él hace este punto usando una cláusula concesiva. It begins with the word although. Y comienza con la palabra aunque.
Okay, and so basically it says that the main clause says yet, and it says yet they, that is light of nature, works of creation, are not sufficient to give that knowledge of His will. Oh, that's okay, just look at the confession. And notice where it says, yet they are not the light of nature. No son suficientes. No obstante. Okay. Y dice la confesión de fe, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. And the confession, we don't have time to look there, but if you look in chapter 10, paragraph 4 of the confession, it reinforces this Pero en el point. capítulo 10 de la confesión, no vamos a ir allá, pero allí se refuerza este punto. O se refuerza este punto. And so again, let me use another illustration. Permítame hago otra ilustración. Okay, so general revelation is like an X-ray machine. La revelación general es como una máquina de rayos X. Okay, what does an X-ray machine do? ¿Qué es lo que hace una máquina de rayos X? It reveals a problem. Revela un problema. So you go to the doctor. Usted va al doctor. Maybe you're having problem breathing. A lo mejor tienes problemas de respiración. You feel pain in your lungs. Sientes dolor en tus pulmones. And so the doctor puts you into an X-ray machine. Así que el doctor te pone en una máquina de rayos X. And the X-ray machine reveals a problem. Y la máquina de rayos X revela un problema. Maybe it's pneumonia. A lo mejor es neumonía. Maybe it's a tumor. O a lo mejor es un tumor. And when the problem is revealed, we thank the doctor. Thank you for finding the problem with the X-ray Y machine. cuando se revela el problema, nosotros le damos gracias al doctor por haber encontrado el problema con su máquina de rayos X. And then we have a request. Luego hacemos una petición. Can you put me back into the machine ¿Me puedes poner nuevamente en la máquina and take the problem away? y quitar el problema? What's he going to say? ¿Qué es lo que va a decir el doctor? It's not able. No se puede, la máquina no es capaz. It can only reveal the problem. Solamente puede revelar el problema. It can't fix the problem. No puede arreglar el problema. For that, we need something else. Por eso necesitamos algo más. And that's the point here of paragraph 1. Y este es el punto que tenemos aquí en el párrafo 9. General revelation can reveal that we're sinners, La revelación general no puede revelar que somos pecadores. but general revelation cannot save. Y la revelación general no puede salvar. Now, not everybody in the church has agreed with this position. No todo el mundo en la iglesia está de acuerdo con esta posición. For example, maybe you've heard of an early church father by the name of Justin Martyr. Por ejemplo, ustedes han escuchado de Justino Mártir. Justin Martyr believed that certain Greek philosophers would actually be in heaven. Justino Mártir creía que de hecho algunos de los filósofos de la antigüedad podrían ir al cielo. Because he says they tried to live moral lives. Porque él decía que ellos trataban de vivir vidas morales. And they believed that nature revealed some kind of creator. Y ellos creían que la naturaleza revelaba un cierto tipo de creador. You may be surprised to know that this is now the official position of the Roman Catholic Church. Y ustedes se pueden sorprender que esta es la posición oficial de la Iglesia romana, católico-romana. Ever since Vatican II, the Church of Rome believes En el Vaticano II, desde el Vaticano II, la Iglesia romana, católico-romana cree that people of other religions que las personas de otras religiones can be saved by simply following their conscience pueden ser salvados por el mero hecho de seguir sus conciencias. and trying to do what is right. Y ellos están tratando de hacer lo que es correcto. And again, there have been other people, there are even evangelicals today who say that. Y hay algunos evangélicos que dicen eso. Now, in response to these people who deny the insufficiency of general revelation, in response to those who deny it, En respuesta a aquellos que niegan esto, it should be pointed out that no place in the Bible do we find saving grace attributed to general revelation.
Nosotros tenemos que tener esto en cuenta, que no hay ninguna gracia salvadora que se le atribuya en la Biblia, no hay ninguna gracia salvadora que se le atribuya a la revelación general. You know, no place in the Bible do the prophets say, look at the stars and be saved. Ningún profeta en la Biblia dice, mira las estrellas y sé salvo. Now, some people have argued from references in the Scripture that there are examples of people who follow their conscience and are saved. Y algunas personas pueden argumentar que hay ejemplos en la Biblia donde personas siguieron sus conciencias y fue para poder ser salvos.